que ministramos. Déjenme ver si encuentro aquí Denme un segundito, por favor, a saber a dónde mandé mi... Denme un segundito, hermano, ya voy. Ok, ya estoy listo, hermano. Las batallas de los deseos. Marcos 4:19, estuve hablando un poquito el viernes acerca de, dice la palabra, que la semilla, que es la palabra de Dios, cayó en una tierra. Y la semilla que cayó en esa tierra fue sembrada por el Padre. Y lo próximo que dice Marcos 4:19, y esta es la explicación, las espinas que ahogaron la palabra. O sea que impresionante, hermano, hay espinas que ahogan la palabra, dice las escrituras. Esas espinas son las preocupaciones, preocupaciones. Dice las escrituras, número 2, para los que queremos recordar, el engaño de las riquezas. Número 3, dice la Biblia, los deseos de las demás cosas que entran, ahogan la palabra, y dice las escrituras, lo dejan a usted sin fruto, y finalmente dice la palabra, lo dejan estéril. Así que mirando las escrituras, mencionamos 3 cosas que ahogan la palabra: las preocupaciones, el engaño de las riquezas. O sea, no es malo tener riqueza, lo que es malo es el engaño de las riquezas, y más malo es si las riquezas terminan gobernando nuestro corazón, porque detrás de la riqueza hay un Dios que se llama ¿cómo? Entonces usted sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? No es que usted lo haya experimentado en su vida, pero sí sabe, porque en la palabra está. Que Mamón controla riquezas, aunque las riquezas no son de Mamón, las riquezas son de Dios. Mía es la plata y mío es el oro. Lo que pasa es que hay un demonio activado, bendito Dios, que el Señor tenga misericordia, para que a través del amor al dinero, nuestra mente y nuestro corazón sea engañado, sea manipulado. Y finalmente me gustaría que usted mirara a la luz de la palabra de Dios que entonces lo tercero que ahoga la palabra son los deseos que entran. Ahora, y yo le explicaba a los hermanos el viernes, impresionante, hermano, las veces que decimos tengo un deseo que es mío, pero en ocasiones no es un deseo que es mío, sino que es un deseo que es de otro, porque entró. ¿Usted me está oyendo, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Que el deseo por las demás cosas entran. O sea, no estaban dentro de mí, sino que entraron en mí y pusieron un sentir en mí. Por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo de algo que es muy bíblico. Dios produce en nosotros el querer, ese es un sentir, el querer como el hacer. ¿Por qué cosa? Por su buena voluntad. Por ejemplo, en días pasados estaba hablando con una persona X, Y y Z, y me estaba expresando un sentir, y cuando fue a hablar, le dije, no me vayas a decir que Dios te puso ese sentir. No, yo no estoy diciendo eso. Porque uno tiene que aprender a discernir, bendito el nombre del Señor, cuando el sentir no es de Dios. El sentir puede ser mío, el sentir puede ser del... Pablo, por ejemplo, escribió esto. Esto lo digo yo, esto a manera de concesión, esto no lo dice el Espíritu Santo, lo estoy diciendo yo. Y sin embargo sus palabras quedaron registradas. O sea que es bueno pensar y meditar
que aún, hermano, entonces toda la palabra no está inspirada por el Espíritu Santo. Toda palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Es más, Dios hizo que Pablo pusiera eso ahí para que nosotros entendamos que hasta a don Pablo se le ocurrió algo que Dios no estaba pidiendo y Dios no estaba demandando. O sea, lo que quiero demostrarle es que si algo tiene la palabra, es que demuestra todas las áreas posibles de nuestras debilidades, pero también todas las áreas posibles que se pueden volver nuestra fortaleza para que nosotros seamos más que vencedores. Bendito el nombre del Señor. Y quiero decirle que un área, hermano, un área terrible es el área de los deseos. Por ejemplo, usted le dice no puede comer pan. Hermano, y usted pasa por una panadería y el bolillo se lo están acabado de sacar ahí caliente, usted lo ve echando humo, el olor a pan. Hermano, ¿da deseo comer? ¿Sí o no? Espero yo con la ayuda del Señor que usted no ¿cómo se llama? No quebrante el mandamiento del médico, porque quebranta un mandamiento del médico y no lo escribió el Espíritu Santo. Lo escribió un médico que le dice tienes presión alta, por favor no comas, que eso te está haciendo daño. Entonces yo hablé de dos deseos. Dije iba a hablar de deseos que son positivos, bendito el nombre del Señor. Ahí está la grabación. Ese no fue todo el tema, pero hablé del deseo de los humildes y dije que el deseo de el que es humilde dice tengo deseo de que se acabe el terror de los hombres y que se acabe la discusión y que se acabe el problema. Entonces él es el primero que pone la paz, que él la hace, bendito el nombre del Señor, porque él quiere que ya no haya más conflicto. Ese es el deseo de los humildes. Y le dejan como recompensa la herencia, ¿verdad? Las cosas que Dios desata como consecuencia de tener un deseo y de trabajar en favor de ese deseo. Y por último mencioné el deseo de los piadosos. El deseo de los piadosos es vivir una vida conforme al propósito de Dios. Entonces mencioné un versículo que ya no lo voy a tratar, ¿verdad? Pero Señor, tú le concedes al piadoso el deseo. Entonces más abajo aparecía, dos versículos más abajo decía, Él te pidió vivir largos días y tú se lo concediste. Bendito el nombre del Señor. Entonces es el deseo del piadoso, es vivir para el Señor, y dice que finalmente a él le colocan una corona de oro sobre su cabeza, que significa honra y honor. Y ahí estuve hablando un poquito de Mardoqueo. Entonces quiero entrar en este tercer deseo, si usted me lo permite, y si no también, porque yo no me voy a callar, ¿verdad? Entonces el deseo de todo ser viviente. Mire este versículo, Salmo 145, 15. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das alimento. Abres tu mano, y quiero que mire esto, por favor, y le dice, y sacias el deseo. ¿El deseo de quién, por favor? De todo ser viviente. Bueno, aquí tendríamos que hablar unos minutos de los, bueno, no me voy a meter a hablar de los seres vivientes, pero ¿se acuerda que Job escribió de un ser viviente que anda debajo de las aguas? ¿Se recuerdan de él? Sí, se acuerdan del Leviatán, ¿verdad? Es un ser viviente, y quiero que me oiga con oído circuncidado, es una potestad. O sea, donde él trabaja y donde él se mete es una potestad. Entonces, pero me puse a pensar, disculpe, me puse a pensar en los que están delante de la presencia de Dios. Entonces la palabra de Dios menciona a los 24 ancianos, menciona a los 4 seres vivientes, y dice la Biblia que ellos cantan un cántico, que es el cántico de la redención,
tú, Señor, nos compraste para ti. Entonces, lo primero que, la primera gracia que tienen los seres vivientes, acuérdense que son seres vivientes del reino de las tinieblas y del reino de la luz, pero yo espero con la ayuda del Señor que usted sea un ser viviente del reino. ¿De qué reino es usted, por favor, hermano? Del reino de la luz. Yo no quisiera decir cosas que lo enredan, pero hasta el día de hoy Luzbel, que no es Luzbel, que es Satanás, es un ser caído, todavía tiene potestad, porque Dios se lo permite, a presentarse delante de la presencia de Dios para acusar a los escogidos de Dios. Y es un ser viviente. Entonces yo quiero que miremos unos minutos. Dice la Biblia, a ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das alimento. O sea, los seres vivientes, para empezar, los 4 seres vivientes en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que tienen una traducción un poquito dibujada, porque en el original griego es 4 bestias, pero nadie quiere traducir bestias, pero la puede buscar. Pero dice la Biblia que tienen ojos por fuera y tienen ojos ¿por dónde? Por dentro. Seres vivientes, discúlpenme, son creaciones que ellos mismos se andan escudriñando por dentro y por fuera. Me dice la palabra del Señor que ellos están delante de la presencia de Dios día y noche adorando a Dios al presente. Y luego después la Biblia menciona, estoy hablando de Apocalipsis capítulo 5 por si nunca lo ha leído y luego en casa lo puede revisar a ver si es verdad. Menciona a los otros seres vivientes que Dios escogió de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, y lo hizo para él un reino de sacerdote. A esos seres vivientes Juan lo vio en la eternidad, y están hablando de la iglesia. Entonces me gustaría que usted mirara unos minutos la característica que tienen los seres vivientes. Número 1, escudriña. Su tarea es la vigilia. Y una de las tareas de los seres vivientes, quiero que me oiga, si usted es un ser viviente, una de las tareas de los seres vivientes es esperar ¿con qué dice aquí, por favor, hermano? Con esperanza y ¿con qué? Con paciencia. Ahora, ¿qué esperas? Bueno, Roberto me contestó, porque se ve que Roberto lo espera, bendito el nombre del Señor. Roberto me contestó, yo espero la venida del Señor Jesús. Te voy a hacer una pregunta a ti, ¿qué esperas? Hermano, para este año espero. No, ¿qué esperas? Hermano, estoy soltera, me quiero casar. No, ¿qué esperas? Bueno, pudieras esperar eso, ¿verdad? Y al final terminar casada con Cristo. Y yo sé que más de un carnal diría, no, pero no es lo mismo. Pero lo que quiero dejar en su corazón es que un viviente tiene una característica: primero escudriña, vigila y luego espera con esperanza y con paciencia. Voltéese y dígale a su hermano, ¿eres un viviente? Hermano, perdone, todavía no tengo esas características. Serio problema. Entonces, regresemos aquí unos minutos. 16, abres tu mano. Entonces, próxima cosa que dice ese versículo es que la mano de Dios tiene poder, medios y dirección. Abres tu mano y dice la Biblia, y sacias el deseo de todo ser viviente. Ahora, miremos unos minutos, hermano, porque yo no puedo pensar en otra cosa más que en los seres vivientes que están delante del trono de Dios. ¿Y cuál es el deseo de ellos? Solo Roberto está aquí en el tema hoy, ¿verdad? Tiene congelado el cerebro, hermano, o está aquí, por favor. ¿Cuál sería el deseo? ¿Cuál es el deseo de todos los seres vivientes que están delante del trono de Dios? Estar adorándole al Señor. Será muy difícil entender eso, hermano. Porque a mí me gustaría, bueno, pues
recordarles solo dos cosas. Número uno, el Padre anda buscando ¿qué cosa? Verdaderos. No se olvide de poner el adjetivo delante. El adjetivo delante es verdadero. Dios no anda buscando adoradores. Dios anda buscando verdaderos adoradores. O sea, acuérdense que cuando yo dejé de ser religioso, y una de las primeras cosas que comencé en mi vida a hacer fue a leer la Biblia, sí, porque el que no lee Biblia es un religioso. Hermano, ¿cómo así? Sí, porque tiene la religión que le predican. Así que le conviene una, esa la toma. Cuando a ese no le conviene, toma otra. El asunto es que le predican una religión y él la cree. Pero cuando yo dejé de ser religioso y empecé a leer la Biblia, me di cuenta de algo. Y la cuenta lo que yo miré a la luz de la palabra de Dios es que Israel por 40 años le ofrendó a Dios. Y capítulo 7 del libro de Hechos, tomando una profecía del libro de Amós, dice la palabra del Señor que todo lo que ofrendó Israel en el desierto, Dios no se lo recibió, sino que se lo pasó a los demonios. Y le digo, toma, ahí tienes el culto de esta gente que dice que me adora. Hermano, disculpe, eso es cosa seria. Porque por ese mismo culto quisieron matar a Jesús. O sea, por causa de ese mismo culto. O sea, no quiero cambiar mi culto. No quiero cambiar mis sacrificios. No quiero cambiar. Y entonces dice la palabra del Señor, que el Señor dijo, ok, ustedes me lo dan, pero yo no estoy obligado a aceptarlo. Hechos capítulo 7 se lo pasó a los demonios. Entonces, por eso quiero mostrarle a la luz de la palabra de Dios que el deseo de todo viviente es ofrendarle a Dios el verdadero sacrificio, la verdadera adoración, la adoración que Dios recibe. Entonces miremos aquí el 47:9. Dice la Biblia, y sucederá. Está hablando del río de la vida. Me gustaría que luego en casa usted lo leyera. En el pasaje meten a Ezequiel hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, y luego dice la Biblia, hasta que ya no pudo más. Y el cuarto nivel es nadar en las aguas del Espíritu. Porque Ezequiel dice, y allí yo no daba pie, sino que la mano del hombre que lo había tomado, y ese Jesucristo, lo mete en el río de la vida que sale de debajo del altar de Dios. Y entonces se vuelve un río. Primero es un manantial y termina siendo un río. Y entonces mire lo que dice la Biblia, Ezequiel 47:9, y sucederá que donde quiera que pase este río, todo ser viviente que en él se mueva. ¿Qué dice ahí? Entonces, el deseo de todo ser viviente debería de ser ¿cuál? Moverse. ¿Dónde? ¿En qué río? Por favor, hermano. ¿En qué fluir? En el fluir del Espíritu de Dios, en el fluir del río de Dios. Entonces dice la Biblia que eso es lo que va a tener vida. No va a ser otra cosa. O sea, la Biblia dice, sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y eso es lo que quiero dejar en su corazón, porque ¿para qué ser un ser viviente e ir a dar al infierno? ¿Para qué ser un ser viviente y estar en cárceles y en prisiones? Soy un ser viviente, sí, pero eres un ser viviente. ¿Me ayudas a predicar, hermano? ¿Me ayudas a predicar? Ok, quiero que te voltees y le digas a tu hermano, ¿en qué río andas? Nadas. ¿Cuál es el río en el que te mueves? Tengo un deseo. Tengo un deseo. Y entonces, mire, esta mañana llegué y dije, tengo un deseo. No es para que me lo complazca, ¿verdad? Tengo unos deseos de comerme unos tamales cubanos, hermano, no se puede imaginar
No sé. Y no es la nostalgia de Navidad, porque yo no la celebro, bendito Dios. Eso es una celebración demoníaca. Pero tengo un deseo. Y entonces, la próxima pregunta que tendríamos que hacernos nosotros seriamente es: ¿cómo es que vienen los deseos del Espíritu a nosotros? ¿Me quiere contestar? De acuerdo a ese versículo, ¿cómo es que vienen los deseos del Espíritu? Pues nada, ¿sabe qué hicieron con Ezequiel? Lo volvieron un pececito. Estoy hablando en términos espirituales. Porque mire cómo es esto. Mi hijita, ¿me quieres ayudar, mi corazón? Padre Santo, ten misericordia. Ahí donde usted la ve, ella está diciendo todas esas cosas. Ok, pongámonos aquí, mijo. Ponte al lado mío, no tengas miedo. Mauro, ¿me da permiso? Porque te está mirando a ver si... ¿No? Decía, bendito el nombre del Señor, que voy a usar la figura de Arelis para... haciendo la salvedad honrosa de que es una dama y aquel era un profeta. Lo agarran de la mano y lo meten en el río. Entonces agua hasta los tobillos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero luego después dice las escrituras que agua hasta dónde, por favor, hasta la rodilla. Y luego después dice la Biblia agua hasta los lomos. Y luego después ya él no daba pie. Y él tenía que moverse en el río guiado por aquel que le había tomado de la mano, que es Jesucristo. Tercera vez que lo digo, es Jesucristo, porque salió un hombre y lo tomó de la mano. Y ese hombre es el hombre celestial. Así que tiene que ser Cristo, es una teofanía de Cristo. Eso, por favor, usted no me venga con otra doctrina y otra enseñanza, porque le reprendemos los demonios. Ese es figura de Cristo. Es una teofanía de Cristo. Listo. Ok, si ya la hundí hasta aquí, ¿quién se ve? Contésteme, hermano. ¿Quién se ve? O sea, estás en la orilla tú y está viendo que dos personas están entrando, una se está hundiendo y la otra sigue caminando sobre las aguas, porque es el único que tiene poder para hacerlo. Entonces, ¿quién se queda? ¿Quién es el que se ve? Cristo. Entonces, los vivientes fluyen en el río de la vida, bendito el nombre del Señor, y ellos desaparecen y se queda Cristo. Ellos no se ven, quien se ve es Cristo. Ese es el deseo de un viviente: adorar a Dios, y seguir adorando a Dios, y que Dios lo venga cambiando, Dios lo venga transformando, Dios lo venga hundiendo en el río de la vida hasta que desaparece, bendito el nombre del Señor. Y yo quisiera que usted viera algo más que dice este versículo. Este versículo dice: y todos los que nadan en ese río, dice la Biblia, son seres vivientes, y dice la Biblia que van a vivir. Pero la otra característica de estos vivientes es que todo el que nada en esa agua no termina limpio, sino que termina purificado. No limpio. Pero usted, disculpe, agarre un anillo, échele pasta dental, dele cepillo, usted va a ver, le va a sacar brillo. Pues si usted quiere purificar un metal, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer? Hay que fundirlo. Hay que fundirlo, hay que hacerlo líquido. Hay que meterlo en el crisol, y entonces toda la impureza que tiene el metal sube. Nadie vio impurezas en el metal hasta que no lo derritieron. Entonces quiero mostrarle las bendiciones que tiene este ser viviente, el que está en el reino de la luz. Si entra en el río de la vida, todo lo que entra en el río de la vida vive, y lo que se queda afuera, hermano, no me quiere contestar, hermano. Lo que se queda afuera del río de vida, del Espíritu, ¿qué le pasa, por favor, hermano? Ok, hermano, usted me está diciendo que usted... No, yo le estoy diciendo que usted es pez y que usted fuera del agua no puede estar.
O sea, usted como ser viviente fue diseñado para ser movido por el Espíritu Santo de Dios. Disculpe, hermano, quizás a usted le guste la taxidemia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo llego a casa de Roberto y no llego todos los días, ¿verdad? Una vez al año, un día. Pero hermano, tiene una pecera y tiene unos Escalante, bendito Dios, decimos en mi país, así es como se llama. Ellos van nadando de un lado, lindísimo. Para yo llevarme uno, tendría que llevarme una pecera. Porque ¿de qué me vale tener un pececito lindo? Bueno, como no sea taxidermista, ¿verdad? Y diga, ay, para qué lindo lo voy a disecar. Para tenerlo en el mueble de mi... Así hay cristianos, hermanos, que están secos. Ellos nacieron para estar y de taxidemia se ven bellísimos. Puesto ahí, pero es como que tú agarres a un reno, lo mate, luego le saque todos los intestinos y toda la cosa, le eches cloroformo y lo pongas en 4 patas en el patio de tu casa. ¿Viste qué lindo el reno, pero sin vida? ¿Viste qué lindo está el pez, pero sin vida? Pero el deseo de todo ser viviente es ¿qué cosa? Estar en el río de la vida, bendito el nombre del Señor. Y por consecuencia, le doy la agradable noticia, dígale a su hermano, el que nada en ese río, lo terminan purificando. Por favor, el que nada en el río, lo terminan purificando. Espero yo que aquí no haya ningún pececito de adorno en el nombre de Jesús. Ok, entonces miremos este otro deseo. Está el deseo de los que le temen, de los que tienen temor de Dios en su corazón. Déjeme mirar esto un minuto con usted. Dice la Biblia, cumplirá el deseo de los que le temen. Acuérdese siempre aquí, la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿qué deseo entró en mí? El deseo de los que le temen. Entonces dice la Biblia, también escuchará su clamor y los salvará. O sea, el deseo de los que le temen. Entonces, ellos tienen temor de Dios. Y dice la Biblia que ellos claman a Dios y Dios los salva. O sea, Dios los ayuda, Dios los defiende, Dios los libra, Dios los rescata, Dios los socorre. Ahora, déjenme quedarme un minuto aquí porque... déjenme hablar un minuto de este deseo. O sea, déjenme hablar del deseo de el deseo de un temeroso de Dios es restablecer la gloria de Dios. O sea, David tenía, ya le estoy diciendo cuál es el deseo de alguien que tiene temor de Dios. Señor, quiero que se restablezca tu gloria en mi vida. Quiero que se restablezca tu gloria en mi casa. Señor, quiero que se restablezca tu gloria en la iglesia. Ese es el deseo de un temeroso de Dios, que haya presencia de Dios. Entonces, imagínese usted, hermano. Ya usted conoce la historia, pero yo no vengo a hacer historia, yo solo quiero presentarle el deseo. David tenía deseo de que el arca fuera traída a Jerusalén. Acuérdense que los filisteos tenían el arca. Dios los llenó de tumores hasta decir no más, y aquellos locos dijeron, montemos este arca arriba de una carreta alada por vacas, y para donde vaya, allá aquellos que lo reciban. Y las vacas, guiadas por un buen deseo, dice la palabra de Dios que guiadas por un buen deseo empezaron a subir camino a Jerusalén. Pero salieron 2 artistas de la televisión. Salieron 2 artistas que decían que eran cristianos, pero de cristianos a saber qué tenían, y de temor de Dios a saber qué tenían, y de enseñanza a saber qué estaban vestidos como sacerdotes. Eso es lo que dice la Biblia. Vestidos como sacerdotes, eran hijos del sacerdote principal. Pero dice la palabra del Señor que uno, viendo que el arca se fue a caer, a saber con qué irrespeto
trató aquella caja que dice la Biblia que los dos cayeron muertos. Y digo, a saber con qué irrespeto trató aquella caja, porque yo quiero decirle algo, hermano. Los que tienen temor de Dios en su corazón, tienen cuidado hasta cómo cargan los muebles de la casa de Dios. ¿Y para qué lo toman? Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo comencé a pastorear sin decir qué sucedía o qué no sucedía, di una orden. De esta casa no sale una mesa y una silla para casa de nadie, porque esto es de la casa de Dios. Más de uno de repente, pero ¿y por qué? Si yo no la compro y no la compramos nosotros, ahí no estuviera. Escúcheme, eso no funciona así. Porque tú no sacas los muebles de tu casa y se lo da al vecino para que arme una pachanga. Lo primero que tú dices, no, esta es mi casa y esos son los muebles de mi casa. Si no los cuido yo, ¿cómo se los voy a entregar a aquel? Ese tenía deseo de restablecer la gloria de Dios. Y entre paréntesis, hermano, déjeme dejarle claro algo. Cuando uno ofrenda y uno diezma, lo que está dando es del Señor, no es suyo. Y después que entre en los fondos de la iglesia, tampoco es suyo. O sea, quítese eso de la mente. No, porque tenemos que saber de lo que damos y de lo nuestro. Sáquese eso de que eso es de Dios. A mí mis padres eran ministros y me enseñaron. Tu diezma y tu ofrenda. A un siervo de Dios nunca se le pide cuenta. ¿Dónde dice eso? En la Biblia dice que hubo un rey que quiso reparar el templo y llamó a hombres fieles y le dijo, ustedes se van a ocupar del dinero. Yo no quiero saber de eso, ocúpese usted del dinero. Y le dijo a todo el mundo, le prohíbo que le pidan cuenta, porque son gente honesta. Y si hay aquí alguno más honesto que yo, dígame, hermano, yo soy más honesto que usted y me tendría que probar a mí en que yo soy deshonesto. Pero eso es lo que yo quiero decirle ahora, hermano, impresionante que aquellos por tratar la cajita como no se podía tratar, vino la cajita, porque quien no tiene temor de Dios, ¿qué cosa ve? El piano. ¿Qué cosa ve? La batería para darle palo. Ahí hay más que compren. No, pero con temor de Dios las cosas se cuidan. Con temor de Dios las cosas se santifican. Con temor de Dios, con la guitarra que se canta para Dios, no se toca una canción de los Beatles. Disculpame vos. Eres un endemoniado si tú crees. Y fíjese, esa precisamente es la palabra profética, hermano, donde Dios dice, limpiémonos de las contaminaciones babilónicas. O sea, el instrumento que sirve para cantar y adorar a Dios, con ese mismo empezamos a cantar. Las emociones nos trabajan en el corazón y hasta le cantamos las canciones al pájaro muerto, al afeminado homosexual, que un día dijo, alguien le preguntó, ¿y usted es homosexual? Y él dijo, ¿y lo que se ve, para qué preguntarlo? ¿Sabe de quién estoy hablando, verdad? De el divo de Juárez. Mejor la diva. Le suplico, por favor, a los ministros de la alabanza que se llenen de temor de Dios. Sus instrumentos no es para estar tocando esto. Por favor, hermano, lo que es para alabar a Dios es para alabar a Dios. Eso ha sido así de generación en generación para los que buscan a Dios. ¿Quiere que le diga algo? ¿Cómo el que canta va a estar blasfemando y soltando malas palabras? Y cuando discúlpame, tu boca es un instrumento, ¿sí o no? Ya no le voy a pedir más disculpas, no tengo por qué. O sea, ¿cómo vas a usar? O sea, de una fuente no sale agua dulce y no salen agua amarga. O sea, o sale un tipo de agua o sale otra. Entonces quiero que mire aquí, porque yo quiero, el hombre según el corazón de Dios, mire lo que dice la Biblia. No sé si usted detalló esto. Dice que cuando David los vio muertos, dice la Biblia, se enojó
Pero ¿y con quién? Déjeme hacer una pregunta. ¿Y quién mató a aquellos 12? El Señor. Pero algunos de nosotros a veces, no, hermano, Dios es un Dios de misericordia. Y nos encanta el versículo de que por encima de la justicia, la misericordia. Pero ¿y cuando Dios se atraganta, quién le dice a Dios que no? Va a detener Dios misericordia, 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 misericordia. Y de repente aparece uno que no tiene temor de Dios en su corazón y lo mata. Y entonces lo mata y miren lo que dice la Biblia. Dice en la Biblia que David se enojó porque el Señor había estallado en ira y había matado a Usa. Estaba enojado. Pregunto, ¿estaba David enojado con Dios, sí o no, hermano? Sí, cuidado. Entonces después, miren lo que dice la Biblia en el versículo siguiente. Parece que fue un proceso. Eso no es que me enojé ahora y al minuto. No. Parece que en la caminata, Señor, ¿cómo voy a tener esto en mi corazón? Entonces dice la Biblia que David se llenó de temor. Tuvo temor del Señor. Y dice la palabra del Señor que entonces aquel día dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo será? Con temor de Dios. Los que tienen temor de Dios le preguntan a Dios: está bien que te enojaste, pero trata que se te pase y rápido. Y si es con el Señor, te recomiendo que sea más rápido, porque dice la palabra del Señor que con temor de Dios, ¿qué cosa es lo que uno pregunta? Con temor de Dios, ¿qué uno pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo será que podré traer el pacto a mi casa? ¿Cómo será que podré traer la bendición? Mira, hermano, quiero que me oigas. Es el arca. Señor, ¿cómo será que yo podré traer tu gloria de manera que se rejuvenezcan mis huesos como el águila? Señor, de la misma manera que hiciste con la vara, Señor, ¿cómo será que yo puedo atraer tu gloria y tu palabra dentro de mí? Y mi amor hacia ti no se corrompe, Señor, no se daña, no se contamina. Señor, ¿cómo podré traer tu gloria de manera que ya la ley no esté en una tabla de piedra, sino que tú la escribas en mi mente y en mi corazón? Señor, ¿cómo podré traerla? Entonces, déjenme explicarle esto. 1 Corintios 15:15. Ya ha pasado 3 meses. Usted sabe que los que están bajo el pacto de Dios tenemos bendiciones. Pero dice la palabra de Dios que se fueron a escudriñar. ¿Cómo vamos a traer el arca? Y quiero que usted lea. Los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios. ¿Qué dice aquí, por favor? Sobre sus hombres. ¿Quieres gloria de Dios? Tienes que servir a Dios. Temerosos de Dios, dicen: yo quiero recuperar la gloria de Dios, la que perdí. Entonces vas a tener que ir al lugar donde hubo un muerto. Vas a tener que regresar al lugar donde te enojaste. Y vas a tener que regresar al lugar donde se dieron todas esas circunstancias feas y decirle al Señor: Señor, que venga temor de Dios en mi corazón. Quiero preguntarte cómo hacerlo. Ahora quiero que me oiga. No hay profeta que pueda salir a decirte cómo hacerlo. Por si acaso quieres ir a buscar a Tito. No, esto está en la palabra cómo tienes que hacerlo. Solo que tú no la lees. Y si la lees y la escuchas, no la obedeces. Porque dice la palabra del Señor que cuando David empezó a investigar cómo, ya había una determinación de Dios de cómo se carga, de cómo se lleva el arca, cómo tú puedes llevar un pacto de Dios, cómo tú puedes hacer válido para tu vida las bendiciones de Dios, sirviéndole. Y para servir a Dios hay que tener temor de Dios en el corazón. Dice la palabra del Señor que ellos leyeron y ahora ya vamos a traer el arca. Ok, dice la Biblia, sobre los hombros, con las barras puestas como Moisés
lee aquí unos minutos. No es como tú quieres, es como está escrito en la palabra de Dios. Disculpe, hermano, no trate de darle vuelta a esto. Esto es imposible que usted cambie el diseño de Dios. Por algo Dios le dio a Israel un apóstol en el Antiguo Testamento, según Hebreos capítulo 3, como el apóstol lo había ordenado. Entonces aquí viene usted, ¿verdad? Y vengo yo. ¿Y por qué? ¿Y por qué es amarillo el templo? ¿Y por qué le pusieron rejilla al templo? Hermano, disculpe, trate de mover el arca de Dios. Trate de mover un pacto de Dios sin temor de Dios en su corazón, y usted lo que va a lograr es que una espada se venga contra usted. No lo estoy amenazando, le estoy diciendo que tu deseo es bueno. ¿El deseo de quién, por favor? ¿El deseo de quién, por favor? De los que le temen. El deseo de los que temen a Dios es: Señor, que regrese tu gloria. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me deja hacer una pregunta? ¿Por qué la gloria de Dios fue traspasada? ¿Por qué el arca fue a dar a los filisteos? Si el arca no era objeto, hermano, ni de culto de los filisteos, ni era, hermano, fíjese, déjeme pensar con usted. El arca tenía una marca que Dios había puesto sobre él. Los filisteos se apoderan del arca. ¿Y sabes qué hacen los muy desventurados y desgraciados? Agarran el arca y la meten dentro del templo de Dagón, como un trofeo. Al día siguiente, cuando entraron los filisteos, Dagón estaba acostado boca abajo delante del arca. Los muy desventurados dijeron: ¿qué pasó aquí? No, esto no puede ser, ¿verdad? Agarran a su dios Dagón, y entre paréntesis, mitad hombre, mitad mujer. Eso es para los cristianos, perdón, mitad hombre, mitad pez. Eso es para los que quieren estar a la mitad con el espíritu y a la mitad con la carne. Es un androide de pez. Acuérdese del punto anterior, que los hijos de Dios quieren estar en el río del espíritu. Dice la palabra de Dios, hermano, que al día siguiente Dagón amaneció con la cabeza cortada, con las manos cortadas y con los pies cortados. Y así todo el arca no tenía poder, según ellos. Y ahí fue cuando todos empezaron a enfermar de tumores. ¿Qué Dios tenemos, hermano? ¿Qué falta nos hace esa cajita aquí, bendito Dios? Nos hace falta. Bueno, ya tenemos el pacto de la sangre de Jesús, que es mejor, ¿verdad? El pacto del Espíritu Santo, pero que se mueva en nosotros el deseo con temor de Dios de que se restablezca la gloria. Ok, quiero que vea este otro deseo. En unos minutos voy a terminar, téngame paciencia, porfa. Ahora cuando llegue a casa duerme un ratito y regrese en el nombre de Jesús. El deseo de un sacerdote fiel. Está Dios hablándole a Elí a través de Samuel. Y Elí, usted sabe que Elí, su tolerancia con los hijos es, o sea, ustedes pueden tocar los hijos de quienes ustedes quieran, pero mis hijos nadie los toca. Y los hijos, hermano, eran cosas serias. Mire quién eran los hijos. Había un ministerio a la puerta de la iglesia, había un ministerio a la puerta del templo, había un ministerio que era el ministerio de la intercesión de las mujeres, y ellos lo que hacían era violar a esas mujeres y estar con ellas. Cosa fea, cosa seria. Ahora, mire lo que dice la Biblia: me voy a levantar para mí. Entonces, si tú eres ese sacerdote, ¿de quién tú eres? Dice Dios: me voy a levantar para mí un sacerdote fiel. Hermano, me llamó la atención que cuando el Señor le está hablando a Elí, por supuesto,
Disculpe, esta es una figura de Cristo, pero inicialmente de quien está hablando es de Samuel. Pero esa es una figura de Cristo. Porque para decirle la verdad, sacerdote fiel, Cristo. Diciéndole la verdad, sacerdote fiel, Cristo. De ahí fuera, de vez en cuando nosotros tenemos que decirle al Señor, Padre, perdóname, ten misericordia de mí. Así que esta es una figura profética de Cristo, pero también de Samuel. Me voy a levantar para mí un sacerdote fiel, pero mire lo que dijo Dios. Voy a ir a la mano derecha a buscar el sacerdote fiel. Entonces, el sacerdote fiel, ¿dónde se busca, por favor? Pero en la Biblia habría que ver todos los que están a la mano derecha. ¿Y quiénes son los que están a la izquierda? Entonces, miremos unos minutos lo que dice. Voy a ir a la mano derecha a buscarlo. Ya voy a quitarlo de más. No lo voy a quitar, lo voy a dejar ahí. Usted toma nota. Pero mire lo que dice, lo que dijo Dios. Que hará conforme a qué? A los deseos de mi corazón y de mi alma. Y cuando miré este versículo, el deseo de un sacerdote fiel es el deseo de Dios. O sea, Dios dice, lo tomo para mí y Él va a tener mis deseos. Quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Tiene hambre, frío, sueño? ¿Qué le pasó? Por tanto, ¿me deja hacerle una pregunta, por favor, hermano? ¿No será que usted está lleno de otros deseos que no son estos y no le dejan entender la palabra? Que ni un amén puede decir, hermano. ¿Qué le pasa, por favor? Me tiene asustado hoy. Miremos aquí unos minutos. El sacerdote fiel, según la Biblia, es un sacerdote que tiene los deseos del corazón y del alma de Dios. Quiero que usted oiga y discierna. ¿Tiene Dios sentimientos, sí o no? Sí. Dios ama. Bendito el nombre del Señor. Jesucristo en la tierra más de una vez lloró por causa de la incredulidad del pueblo de Dios. Uno puede mirar a través de las escrituras que Dios tiene deseo, pero miren, lo que más me sorprende a mí es que hubo un momento en que el Señor le dijo, así como está distante el cielo de la tierra, así está muy lejos vuestro corazón y vuestros pensamientos y vuestros caminos. Entonces, hay una manera, se lo quiero explicar así, hay una manera en que yo puedo tener el corazón de Dios, llegando a ser su sacerdote. Y eso es lo que yo quiero dejar en su corazón. Si Dios lo llama, y yo creo que Dios lo llamó para formar parte de un reino de sacerdotes. Si Dios lo llamó para que lo llamó, y una de las razones para lo que lo llamó es para que usted tenga sus deseos. ¿Puedo hacer una pregunta? Si a mí me entra el deseo de decir una mentira, ¿será eso deseo de Dios? Pero si Dios dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Vale, lo voy a dejar ahí, es lo más sencillo. Pero ese es el esperma que usa Satanás para engendrar hijos. Entonces espero en la ayuda del Señor que, pero miremos aquí, le voy a dar mis deseos. Los deseos de mi corazón, de mi alma. Entonces mire cuál es la recompensa. Y yo le voy a edificar, que dice aquí, por favor, específicamente una familia. Entonces quiero que me oiga y quiero que se voltee para su hermano y le diga, la gente que sirve a Dios en el sacerdocio
Dios le da familia. Por eso yo lo trato a usted como si fuera mi hijo. A mí no me importa si usted no cree que yo soy padre. A mí usted se puede molestar, le puede dar berrinche, le puede explotar la piel de ¿cómo se llama esto? De no sé. Pero como yo me siento padre, porque yo soy sacerdote. Y entonces una de las cosas que dice la Biblia es que el sacerdote que tiene el corazón, Dios le da familia. Pero le quiero contar algo. Estoy hablando de uno que lo sacan del sacerdocio por tolerarle a la familia todo lo que a los hijos le daba la gana. Así que el bueno no es el que le aguanta la grosería al hijo. No, el bueno es el que corrige y enseña a los hijos a servir a Dios. No se olvide de eso. Ese es el mejor. Entonces miren lo que dicen. Sí, porque miren, hermano, llega un día un profeta a la iglesia. Yo dije, yo voy a saber si este es profeta. Llega a la iglesia y resulta ser que al adúltero le dice, yo tengo un ministerio para ti, el Señor te está levantando. Y yo no digo que no, pero ¿y por qué no le digo arrepiéntete? Porque yo no quiero que usted salga aquí con la idea de que así, hermano, de repente sí, Dios tiene un... Pero ¿y por qué no le dijo arrepiéntete? ¿Por qué no le dijo estás en adulterio? ¿Por qué no le dijo estás en fornicación? Arrepiéntete. ¿Por qué no le dijo eso? Entonces, a mí eso, discúlpeme, a mí eso me enseña, me enciende la lamparita de la sospecha, y eso no es un don del Espíritu, eso es que tengo unas espuelas así de este tamaño. Y como conozco la palabra y la vivo, entonces digo, qué bueno está esto. Pues, resultado, como estaba en impiedad, a la semana se fue de la iglesia porque tiene un ministerio, hasta el día de hoy. De eso hace 20 años. Así que yo llego a Cuba y él está desbaratado. Y las iglesias prosperando y yo sirviendo a Dios y prosperando, pero a ese le enmarañaron el corazón, hermano. Porque no le pudieron decir, mira, mijito, como le dijeron a Jeremías, ¿verdad? Si tú te arrepientes, si tú te vuelves a mí, si tú te conviertes, entonces serás como mi boca. Pero los profetas, para caer bien, esos son los mentirosos, dicen cosas que no son de Dios. Okay. Mire, familia, se me olvidó ponerle aquí, familia, ¿qué dice aquí? Duradera. Así que les quiero profetizar en el nombre del Señor Jesús, que si usted sirve al Señor como lo tiene que hacer, Dios le va a dar familia duradera. Familia duradera. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que hay una capacidad para esta gente. Este tipo de sacerdote anda delante de Dios siempre. ¿Cómo? Por favor. ¿Cómo anda ese sacerdote siempre delante de Dios? Ungido. Ungido. Ok, entonces ese es el deseo de un sacerdote fiel. Quiero que vea el deseo de un rey. El deseo de un rey, ¿por cuántos vamos hoy ya? No, hoy. Este es el cuarto. Ok. Este es el quinto de hoy. Ok, ese es el cuarto. Entonces me está quedando uno más. Sí, me queda uno más hoy. El que dice de Ciro, este es Dios hablando de Ciro. Qué bonito que Dios hable de uno, ¿verdad? El que dice de Ciro, él es mi pastor. O sea, Dios dice de Ciro. ¿Qué digo de Ciro, por favor, hermano? Él es mi pastor. Bueno, ¿y qué decimos nosotros de Jehová? Jehová es mi pastor. Entonces yo quiero que usted vea aquí, disculpe, quiero que usted vea aquí las sombras, ¿verdad? Él es mi pastor y él cumplirá. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano?
Entonces, el deseo del rey, bendito el nombre del Señor, quiero que lo vean manifestado aquí, porque el deseo del rey es deseo de Dios. Pero entonces, ¿quién tiene la potestad de dar una orden de reedificación? El rey. Entonces dice, Él cumplirá todos mis deseos. Y Él dice, ahora, Él dice no dudando, sino que Él dice afirmando, anunciando. Y mientras que anuncia, se goza, significa hablar de, y también significa proclama. Pero dice mi papá, hay gente que me dan hasta con el cubo, que por qué nosotros hacemos proclama. Bueno, si alguien quiere reedificar, tiene que abrir su boca y tiene que proclamar. Pero no puede proclamar sus deseos, tiene que proclamar los deseos de Dios. Entonces lo primero que dice Dios es esto: Ciro es, ¿qué cosa? Mi pastor. Entonces, entre las comillas, ¿verdad? ¿Quién proclama? Un pastor. ¿Y qué hacen las ovejas? ¿Cuál es la tarea de las ovejas? Escuchar y luego obedecer, por supuesto. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Entonces, la característica de una oveja, ¿cuál es, hermano? Escuchar la voz de quién, por favor. ¿Y qué hace con eso, hermano? Obedece. Listo. No le estoy poniendo lazo, ni le estoy poniendo soga, porque supuestamente usted es oveja. Entonces solo le estoy recordando. Pero mire lo que dice la Biblia aquí. El que dice de Ciro, él es mi pastor. Y entonces cuando Dios lo llamó, él es mi pastor. Entonces dice la Biblia que acto seguido Dios dijo, él va a cumplir mis deseos, pero los va a cumplir de esta. Y entonces dijo cómo lo iba a cumplir. Él va a abrir su boca y va a hablar restauración, va a hablar sanidad. Él va a apacentar mi rebaño. Quiero que lea aquí, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? Él se va a asociar conmigo. Entonces, un pastor de Dios, ¿qué pasa con él? ¿Con quién se asocia, bendito Dios? Con Dios. Entonces, miremos aquí qué cosa es lo que él proclama: reedificación. Y dice después acerca del templo, los cimientos ya están puestos. ¿Y quién es el cimiento, hermano? Cristo. Entonces, por favor, no hay nada nuevo. Yo quiero que usted vea que no hay nada nuevo, solo estamos trayendo lo que ya conocemos. Termino aquí con el deseo del que ama a Cristo. Este es el deseo del que ama a Cristo. Usted dirá, hermano, usted tiene una mente suicida, que el Señor lo reprenda. Yo sé que yo tengo un anhelo en mi corazón extraordinario. Lo tengo, hermano, lo confieso, lo declaro. Yo empiezo a cantar un himno que hable del rapto y de la venida de Cristo, me quebranto en llanto. Dios sabe que eso es lo que está en mi mente y en mi corazón. Quiero irme con Él. Yo quiero irme con Él. Mire lo que dijo Pablo. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué cosa escoger. O sea, ¿para qué quieres seguir viviendo? Yo no te estoy mandando a que te mueras, ni a que te suicides. Pero digo, ¿quieres seguir viviendo? ¿Para qué? No quiero poner pesimismo. ¿Cuál es el motivo de tu vida? No, pero seriamente, ahora sí, no quiero que me conteste. Porque la mitad de ustedes ni siquiera podría decir que el motivo de su vida es Cristo. Y perdónenme que sea así tan, hermano, ¿por qué tan así, tan directo y tan molesto y tan, hasta que usted me siente que soy un fregado, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano? Ese es un hombre que había dedicado su vida a servir a Dios, servir a Dios, servir a Dios. Yo no creo en la Biblia. En la Biblia no hay un hombre que haya pasado más trabajo para ejercer su ministerio que Cristo y Pablo. Porque, hermano, a Pablo ni lo sostenían los muy hipócritas
Porque eran hipócritas. Los apóstoles del legalismo eran hipócritas, hermano. Se lo dijo Pablo a Pedro: eres un hipócrita. ¿Cómo es posible que primero comes con los gentiles y luego ya no quieres comer con ellos? ¿Qué te está pasando? Y los muy bandidos, dame la mano. Gracias, no te estoy diciendo bandido. Es más, porque tengo preocupación de que no, mejor no. En el nombre del Señor, eres un hijo de Dios. Pero los apóstoles, hermanos, que anduvieron, o sea, ¿cuál era el orgullo de ellos? Caminé con Cristo. El orgullo de hoy, yo soy discípulo de Otto, pero muy pocos de ellos viven el evangelio que Otoniel Ríos Paredes enseñó. Discúlpeme, hermano. Y aquí le dan la mano y le dice: ok, tú a los perros. Porque le dijeron a Pablo: tú a los gentiles. Tú, ese mensaje, tú a los perros. Porque estos, la verdad, estos no son dignos de nuestro ministerio. Entonces nosotros, a Israel, la casa escogida de Dios. Eso se lo inventaron los apóstoles, eso no se lo inventó Dios. Al final Dios tuvo que levantar a Pablo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios los envió a ellos a predicar el evangelio hasta el fin del mundo, y ellos se quedaron encerrados en Jerusalén. Dios manda un hambre, una persecución, y ellos de todas maneras no se mueven de ahí. Todo el pueblo fue disperso y salió el evangelista y se gana Samaria para el Señor. Y ellos, nosotros somos la élite. ¿Y sabes qué hizo, hermano? ¿Sabes qué? Puchica, ¿sabes qué hizo la élite? Enfermó al resto de la iglesia, hablando de Pablo. Nosotros sí anduvimos con de dónde salió. Lo que quiere es el dinero que se recoge en el apostolado. Entonces viene Pablo y le dice: de ninguno de ustedes tome un centavo. Le quiero testificar algo. Hasta el día de hoy, hermano, yo le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy, cuando yo tomo un salario de la iglesia, yo bendigo al Señor. Por eso me siento respaldado por Dios para hablar de diezmo y de ofrenda, porque hasta el día de hoy, cuando tomo salario, no tomo lo que otros toman, sino que tomo un cachito. ¿Usted sabe para qué? Para decir: Padre, por favor, bendice a tu pueblo que me está apoyando en esto. Pero espacio, lugar donde ministrar el evangelio, ofrenda, abundancia, nunca me ha faltado. Pero le voy a decir, hermano, sinceramente, cuando yo miro, hermano, qué hombre de Dios. Yo veo a mi padre. Mi padre por 14 años fue a Cuba. Se pagaba el boleto, pagaba él el hotel. Yo, cada vez que él se iba con una ofrenda que yo le daba en dólares, y para Cuba era el salario de 10 profesionales. O sea, era mucho. Y me decía: no es posible que tú me estés... No, sí. De nuestra iglesia, hermano, de nuestra iglesia anualmente salían $6,000. Divida eso. ¿Alguien hay una calculadora? 6,000 entre 35, por favor. Rápido. 6,000 entre 35. Dígame ahí, por favor. ¿Perdón? 171. Ok, ¿sabe qué cosa es $6,000 en Cuba? El salario de 170 personas en un mes. Y ese dinero nosotros se lo dábamos a misiones para plantar iglesias en África, como iglesia.
Plantamos iglesias en Camerún, plantamos iglesias en España, plantamos iglesias en Senegal y plantamos iglesias en la India. Con ese dinero. Solo para la hermana de Senegal, anualmente entregábamos el salario de 100. Si yo viviera del evangelio, hermano, yo vivo de eso. De mi deseo de estar en la presencia de Dios. Por eso viene un hermano y me regala un traje. Me ve usted con un reloj nuevo, me lo regalaron. Usted dirá, ¿cómo están los apóstoles sacando los últimos trapos? Aún hasta los que me cierran la puerta para castigarme, Dios viene después, ¡pum! Aún los que se atrevieron en otro tiempo a decir, Él está ahí, ¿tú sabes por qué? Porque nosotros damos. Cortémosle el agua y la electricidad para que usted vea que tiene que recoger y largarse. Sí, que el Señor los reprenda. Así mismo, bendito Dios. Y gracias a Dios, Dios ha cambiado el corazón, la mente, y Dios ha traído también pueblo nuevo que ama a Dios, que ama esta palabra y que sirve a Dios. Entonces quiero que usted vea esto. El deseo del que ama a Cristo es este. Ok, si me voy a quedar en la tierra es para servir. Pero para hacer una labor que dice aquí, por favor, hermano, fructífera. Pero mire lo que dijo Pablo, de ambos lados yo me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y de estar ¿con quién? ¿Con quién, por favor, hermano? Hermano, no es posible que la iglesia oiga hablar de rapto y cierre los oídos. No es posible que la iglesia que dice que se va a casar con el Señor no le importe hacer una labor fructífera para poderse presentar delante de Dios y decirle al Señor, Señor, con humildad estoy aquí. Disculpe, ni usted ni yo le vamos a poder decir a Dios, Señor, perdóname, yo era brutito. No entendía bien el talento que me diste, no supe multiplicarlo. Perdóneme, ¿sabe qué le van a hacer al bruto que agarró el talento y lo enterró? Ok, como enterraste el talento y como me estás diciendo que soy hombre duro, dámelo acá. Lo que tiene, te lo quito y se lo doy al otro que tiene más. Y a ti, ya usted sabe a dónde lo mandaron a llorar. Entonces ninguno de nosotros va a poder decir, ay Señor, perdóname, yo era tan brutito, tan poco entendido, Señor, que mira, por lo menos lo que me diste lo enterré para que nadie me lo robara. Terrible, hermano, terrible. Y le estoy orando a Dios que venga el deseo del que ama a Cristo. El deseo del que ama a Cristo. La venida del Señor, ¿para quién es? Para los que le aman. Porque la venida del Señor no es para todo el mundo, no. El deseo, la venida de Cristo es para los que llegaron a amar a Cristo. Y quiero decirte que ese deseo se te tiene que meter. Porque si no, no va a ser rapto para ti. Pero quiero bendecirte. ¿Cuál es tu deseo? ¿Quieres voltearte y preguntarle a tu hermano? ¿Cuál? Pongámonos en plural. ¿Cuáles son tus deseos? Está bueno que quieras casarte. Estás bueno que, mira, yo tengo un deseo, yo quiero ver nietos. Pero mejor si Cristo viene. ¿A mí qué? Yo. Dice Roberto, con nieto. A mí me está bien, pero ¿y si no? Bueno. O sea, yo quiero explicarle que hay deseos más santos. Que hay deseos que lo dignificarían a usted como hijo de Dios. Pero hay otros deseos que nos están degradando. Hay otros deseos que nos están limitando. Hay otros deseos que nos están arrastrando, quiero que me oiga, a las bajezas humanas más grandes. Que el Señor reprenda al diablo. Porque los otros deseos tú no los tenías, entraron.
Que el Señor te bendiga mucho. Que el Señor te bendiga. Oh, ya me voy a saltar todos eso, ¿verdad? Porque usted ya tiene necesidad de irse. Tenemos, hermano, una comida excelente hoy. Arroz, frijol, aparte de la bíblica, ¿verdad? Arroz, frijoles. Tenemos, ¿cómo le llamamos nosotros a la hilacha? Ropa vieja. Hay tostones, hermano. Dios santo. Hay una puertorriqueña cocinando, por eso me siento tan feliz. Bueno, no por las demás también, pero les explico. Para los demás hermanos hay caldo, ¿ve? Y como los guapos no tomamos caldo, pues yo estoy feliz con la... Entonces, miremos aquí. El Señor te guiará continuamente. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, año 2018, Dios te va a guiar continuamente. No estoy proclamando que nadie me va a poner lazo. Yo no estoy proclamando, pero estoy diciendo una palabra que yo sé que Dios me dio. Voy a ser guiado por el Señor continuamente. Porque si yo recibo los deseos de Dios, entonces lo que van a venir, bendito el nombre del Señor, son guianzas para mi vida. Dice la palabra del Señor, continuamente te va a guiar. Saciará, ¿qué dice aquí por favor? ¿Qué saciará? Tu deseo. ¿Dónde? Y entonces yo digo, ¿y a mí qué me importa que aquel no tenga deseo de servir a Dios? Voy a servirlo yo. A mí que me importa que aquella no quiera hacer la voluntad de Dios ni quiera obedecer. Pues sencillamente ni me voy a amargar, ni me voy a molestar, ni me voy a sentir mal. Yo voy a servir a Dios. Dice la palabra de Dios que, y esto es bien personal, te voy a guiar, te voy a saciar tu deseo en los lugares áridos. O sea, cuando tú no tengas quien te dé un vaso de agua, entonces si tengas un deseo, Dios va a hacer un milagro. Porque para eso trabaja Dios, para complacer el deseo. Y ya vimos 7 deseos, para eso trabaja Dios, para complacer tus deseos. Pero mira, hermano, para darle vigor a tus huesitos. ¿Cómo andan tus huesos? La sede de tu espíritu puede estar seco. La Biblia dice que aquí el profeta entró en el valle de los huesos secos y le hicieron una pregunta. El Señor le hizo una pregunta: ¿van a vivir los huesos? Imagínese usted, hermano. Eso no es de ato, amarro, renuncio, recontramarro. Ahí, en ese punto, imagínese usted que Ezequiel dijo: Señor, solo tú lo sabes. O sea, lo que estoy viendo aquí es un imposible. ¿Qué hago? Yo le digo: profetiza, declara, proclama, saciará tu deseo en lugares áridos, dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto regado y como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Pero me puse a pensar, hermano, que si está hablando de los deseos, entonces los deseos de Dios van a ser como un manantial dentro de ti, corriendo a raudar, y tú rindiéndote a los pies del Señor y fluyendo en el mover del Espíritu y en la gracia de Dios. Que el Señor te bendiga. Yo acabo de terminar, solo quiero que se ponga de pie. Quiero pedirte, Pablito, porfa, que vengas aquí al piano y pongas tus manos y ministres una melodía. Bendito Dios. Si quiere puede hacerle una foto. Me presta atención, hermano. Voy a recapitular sin volver a predicar. El deseo de los humildes es que se acabe el terror sobre la tierra, el terror que pone el hombre de la tierra. La recompensa es herencia. El deseo de los piadosos, ellos le piden vida y Dios se la concede, porque ellos quieren vivir
una vida conforme al propósito de Dios, y entonces de recompensa le dan una corona de oro. Acuérdese de Mardoqueo. Honra y honor, bendito el nombre del Señor. Hoy vimos estos. El deseo de todo ser viviente es estar, ¿dónde, por favor? Delante del trono de Dios, adorando. Adoración, 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 adoración. Todo ser viviente del reino de la luz quiere estar en el río del Espíritu. Usted me está viendo, hermano. Si usted es un ser viviente del río, del reino de la luz, usted no rehúye al movimiento del Espíritu Santo. Usted ama la presencia del Espíritu de Dios. Usted se mete con el Señor. Usted es de los que oye como Dios le dice: sube aquí que te quiero mostrar. Estamos cerrando el año de la revelación, y yo le estoy rogando a Dios que venga ese deseo de un ser viviente del reino de la luz, no de un reino, no del reino de las tinieblas, sino del reino de la luz. El deseo de los que le temen. Estos a veces se enojan con Dios, pero luego después viene temor de Dios a su corazón. Quiero restablecer la gloria de Dios, y la recompensa es que ellos cargan la gloria de Dios mientras le sirven. Si no le sirven, no cargan gloria. El deseo de un sacerdote fiel es el deseo de Dios. Voy a poner mi alma y voy a poner mi corazón. A esos Dios le da una familia duradera. Quiero que me escuche, hermano. Tengo preocupación y tengo dolor en mi corazón de que hayan hijos que tengan en su corazón salirse de la casa. Y no estoy hablando solo de esta casa, estoy hablando de su casa, de la casa de sus padres, solo por la grosería de salirse con la suya. Porque, discúlpeme, ahí estuvo Isaac hasta el día del matrimonio. Y entre paréntesis, yo le voy a ser sincero: ningún hijo debería de salir de la casa de su padre hasta que no salga casado. Ninguna hija, porque es una manera de cubrirse incluso de pecados de inmoralidad sexual. Se los dejo. El deseo de un sacerdote fiel, familia que le dura. ¿Quieres que te dure tu esposa? ¿Hello? ¿O te quieres deshacer de la vieja? ¿Cómo es la cosa? ¿Quieres que te dure tu esposa? Tienes que volverte un sacerdote fiel. ¿Quieres que Dios te dé hijos que permanezcan fieles, sirviendo a Dios y dentro de tu casa? Pues eso es lo que dice la palabra que Dios hace con el sacerdote fiel. La unción de Dios no va a faltar. Cada vez que te presentes delante de Dios, vas a ser un ministro ungido. Gloria a Dios por ese amén. El deseo de un rey es el deseo de alguien que tiene autoridad en el reino al que Dios lo señala y dice: este es uno de mis pastores. Porque ellos tienen deseo. El deseo de ellos es edificar. Ni siquiera llevar el nombre, ni siquiera cargar no, el deseo de ellos es trabajar. Y trabajar mirando una necesidad. Qué vergüenza que a veces vemos una necesidad y volteamos la espalda. ¿Ven qué? Estamos como el levita y el sacerdote que tenían que ir al templo a dar su culto, su religión. Y entonces no nos ocupamos del que está debilitado, enfermo. Dice la Biblia que el rey edifica, restaura ciudad y pone fundamentos.
Esa recompensa es la de ser un pastor de Dios. El deseo del que ama a Cristo, estar con Cristo. Y yo puse ahí, disculpe, porque para estar con Cristo la recompensa tiene que ser el cuerpo inmortal e incorruptible de gloria. O sea, si te quiere decir para estar con el Señor, no puede ser con este cuerpo. Entonces a ese le dan el regalo de un cuerpo. Que Dios lo bendiga. Quieren levantar sus manos. Ya lo revisé. Ya lo revisé con usted. Dígale al Señor: quiero el deseo de un humilde. Levante su mano y quiero que abra su boca. Quiero pedirle por favor que no estemos saliendo ahora, que no estemos caminando. Hermano, si formas parte de esta casa y si formas parte de este ministerio, yo quiero que tú abras tu boca y le digas al Señor: dame el deseo del humilde. Dile al Señor: dame el deseo del piadoso, por favor. Venga, iglesia, abra su boca, dame el deseo del piadoso. Dile al Señor: dame el deseo de todo ser viviente del reino de la luz. Quiero adorarte, Señor, quiero adorarte. Ibra masara la bahía, la bahía. Ibra mamasanda la bahía. Señor, quiero llegar a tu trono, Señor, y sorprenderme. Así como se sorprendió Juan, no había nadie que abriera el rollo, Señor, y se echó a llorar delante de tu presencia. Y dice, Señor, que tú lo sorprendiste cuando le mostraste al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. Adoración, Ibra mamasara la bahía, la bahía. Ibra masara. Señor, venga, ore conmigo, dígale a Dios: dame el deseo de los que te temen. Quiero que tu gloria se restablezca en mi vida. Quiero que tu gloria se restablezca en mi hogar. Señor, quiero que se restablezca, Señor, tu gloria en el reino. Aleluya, aleluya. Ese es el orden de Dios. Esa gloria primero en tu casa. Quiero que me oigas. Ese es el orden. La gloria se tiene que restablecer en el hogar. La presencia de Dios y el pacto se tiene que restablecer primero en tu casa. Ese fue el orden que estableció Dios. Por eso el arca entró en casa de Obed-Edom. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ibra masara la bahía, la bahía. Oh Dios santo. Señor, de juzgar una iglesia, si hay presencia de Dios o no, si hay amor o no. Señor Dios, te ruego que nos des la capacidad de discernir, Señor, dónde tiene que estar tu gloria y dónde tiene que estar tu presencia. Señor, dame el deseo de un sacerdote fiel. Señor, llegar a ser sacerdote en la categoría de fiel, Señor, implica tener tus deseos, tu corazón, tu sentimiento. Aleluya. Danos el deseo de un rey, usar autoridad para edificar la ciudad, para poner cimientos. Ser, Señor, un pastor de tu reino. Señor, danos el deseo de amarte. Dile al Señor: dame el deseo de amarte, Señor. Dame el deseo de amarte, Señor. ¿Quieres abrir tu boquita, hijo? No tengas miedo, hija, en decirle al Señor: dame, Señor, el deseo de amarte. Ore conmigo, hijo, hija. Dígale a Dios: dame el deseo de amarte, Señor. Por favor, díselo: dame el deseo de amarte.
Abre tu boca, hijo, y dile: Señor, dame, Señor, el deseo de amarte. Y la pasar a la vaina. Y la mamanda la vaina, la pasar a la vaina. Y la pasar a la banda ahí. Díganle al Señor: Señor, que no sean otras cosas las que me pongan en estrecho. Díselo así: que no sean otras cosas las que me ponen en estrecho, o en dificultad. Solo díganle al Señor: si me voy a ver, Señor, en dificultad, que sea, Señor, oh Dios, por causa de que todavía me queda una labor útil que hacer. Pero prefiero estar contigo, Jesús. Señor, tú conoces mi corazón. Yo abro mi boca, Dios mío, para confesarte delante de toda esta congregación y delante, Señor, de las potestades del reino de la luz y del reino de las tinieblas. Te amo, Señor, te amo, te amo, te amo. Te bendigo, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, puede sentarse. Gloria a Dios. Si me ayudan aquí, porfa, se lo agradezco. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre.